Muy buenas tardes, soy Meredith Ayala Castaño, su tutora virtual. Recuerden que este es el curso de hábitos saludables a partir de la alimentación y la actividad física. La sesión en línea del día de hoy vamos a hablar acerca de la percepción sensorial de los alimentos y las preparaciones saludables. Esta es la agenda para el día de hoy. Introducción, percepción sensorial de los alimentos, preparación de los alimentos saludables, preparación saludable a base de maíz, preparación saludable a base de yuca, actividad 4, evidencias, bibliografía, preguntas y respuestas, despedida. Bueno, pues en esta actividad de aprendizaje, pues vamos a hablar sobre la percepción sensorial de los alimentos, ya que debe tenerse en cuenta a la hora de hacer preparaciones pues saludables. Y finalmente, pues vamos a hablar muy brevemente sobre unas preparaciones a base de maíz y yuca. ¿Listo? Sobre todo porque ustedes tienen una evidencia que deben desarrollar. Bueno, cuando hablamos de la percepción sensorial de los alimentos, tenemos que empezar a hablar por el gusto, por el sabor. ¿Listo? En la naturaleza encontramos 4 sabores, ¿listo? Que son el agrio, el dulce, el amargo y el salado. Nosotros, a nivel de la lengua, en el tercio anterior va a estar inervado por el nervio facial y en el tercio posterior por el nervio glosofaríngeo, ¿listo? Y a través de ellos, pues, que vamos a percibir estos sabores. Pero nosotros podemos detectar otras cosas a través del gusto, como son, por ejemplo, el tacto de las cosas que son jabonosas. También podemos percibir sensaciones de temperatura según algunos sabores. Por ejemplo, con la pimienta podemos percibirla como algo caliente y la menta como algo frío. Bueno, aparte del gusto, otra cosa que es muy importante en el momento de percibir los alimentos es el olor. También es un sentido químico, al igual que el gusto. Nosotros tenemos el nervio olfativo, que es con el que vamos a sentir los olores, que va a estar oculto en el pasaje nasal. Nuestro olfato tiene 2.500 veces más sensibilidad que el gusto y podemos sentir olores muy diferentes como la tierra, la fruta, las flores, el pescado, olores a pútrido, ¿listo? Aceites. Y es el que va a complementar el gusto. De hecho, son los dos más importantes a la hora de sentir los sabores, se complementan perfectamente, ¿listo? Entonces, nomás como ejemplo, si ustedes quieren, hagan esta prueba en sus casas y verán que es real. Sin que sientan ningún olor, no taparle la nariz, puede ser a un familiar o a alguien, y le van a dar, no a que lo mastique, sino nomás a que lo saboree, ¿listo? Un pedazo de manzana y un pedazo de cebolla. Si tú no sientes el olor a la cebolla, no distingues muy bien si es un pedazo de manzana o si es un pedazo de cebolla, ¿listo? Hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta. Entonces, eso es para que vean lo importante que es complementar el olfato con el gusto. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en los pacientes adultos mayores, ellos tienen una gran pérdida del olfato y por eso muchas veces tienen ese problema de inapetencia y decir que no sienten sabor a las comidas. O sea, más que gusto es un problema de olfato. Entonces hay que tenerlo muy presente. El color de los alimentos, pues recordemos que nosotros somos muy visuales y todo lo que nos parezca bonito, brillante, pues también nos va a llamar la atención. Y pues esto también es importante a la hora de escoger alimentos saludables, sobre todo cuando hablamos de frutas y verduras, ¿listo? Recordemos que las frutas, las verduras y de hecho las carnes y todos los productos que no están en buen estado, una de las características es que van a tener unos colores que van a ser llamativos, van a ser brillantes, ¿listo? Si vemos colores opacos, grises, por lo general esos son indicación de que el alimento pues no está en sus mejores condiciones, ¿listo? Y también pues podemos tener algunos cambios en la percepción
sensorial de los alimentos. Bueno, cuando hablamos de preparación de alimentos saludables, pues estamos hablando de todos los procedimientos necesarios para preparar un alimento. Eso pues involucra desde escoger las materias primas, todo el proceso de cocción y pues todo el proceso para poder producir algo que sea comestible. Y por lo tanto, pues debemos de aprender desde escoger nuestras materias primas. Entonces, por acá vamos a dar unos tips muy generales de cómo escoger estas materias primas para que garanticemos pues que estos alimentos van a tener una calidad pues nutricional adecuada. ¿Listo? Entonces, en el caso del huevo, los cascarones deben de estar limpios, sin ningún tipo de ruptura. La temperatura a la que vamos a mantenerlos es a menor de 5 grados centígrados. Los huevos no deben presentar ningún tipo de olor. Siempre pues tratar de mantenerlos bien refrigerados. No deben de estar sucios ni con excremento. Entonces lo indicado con ellos es limpiarlos muy bien. ¿Listo? Importante con ellos, pues no mojarlos, sino nomás limpiarlos. ¿Listo? Y limpiarlos muy bien, sobre todo cuando ya vamos a cocerlos, cuando vamos a cocinarlos, a consumirlos, que estén muy limpios. ¿Listo? Recuerden que ellos siempre están contaminados pues, con las heces de la gallina. Bueno, importante con los lácteos, también conservar una temperatura adecuada, siempre menor de 5 grados centígrados. La mantequilla debe tener un sabor fresco, el color debe ser uniforme. Los quesos también, el sabor y la textura deben ser correctos, adecuados para ellos. Si tienen corteza, debe mantener limpia, debe mantener sin rupturas también. ¿Listo? La carne, lo que son todas las carnes, la carne de res. La carne pues tiene un color rojo carmesí, es el color característico de la carne. ¿Listo? Y es un color brillante. Si presenta colores negruzcos, verdes, pues uno está hablando de que es de mala calidad, de que no está en las mejores condiciones y debemos desecharla. ¿Listo? Ella también debe tener un olor característico. Si tiene un olor pútrido, hay que desecharla. Siempre mantenerla a una temperatura menor de 5 grados centígrados. También si tiene una textura que sea babosa, pegajosa o seca, pues también hay que desecharla. Bueno, las carnes de cerdo, pues ella va a tener bastante contenido de grasita, pero esa coloración de la grasa debe ser blanca, debe ser limpia, y siempre las carnes, importante, mantenerlas a menos de 5 grados centígrados. ¿Listo? El pollo, siempre el color debe ser uniforme, bien sea amarillo, blanco o rosado. No debe tener decoloraciones de ningún tipo. Siempre descartarlas y si vemos que tiene también algunas vetas que sean moradas, verdes, especialmente pues lo que es alrededor del cuello y la punta de las alas, que son las que principalmente se descomponen más rápido. Entonces hay que tenerlos presente. Si tienen un olor a descompuesto, desecharlo. También si tienen una textura pegajosa, babosa, desecharla. Siempre mantenerlo también a una temperatura menor de 5 grados centígrados. Esto es muy importante, que siempre a nivel sobre todo de supermercados también mantener esas cadenas de frío adecuadas. Bueno, el pescado va a tener un olor característico, ¿listo? Más eso no quiere decir que deba tener un olor pútrido ni un olor amoníaco. Si tiene olor pútrido o amoníaco, pues hay que desecharlo, ¿listo? También debe mantenerse con una muy buena cadena de refrigeración, menor de 5 grados centígrados. Los ojos del pez deben de ser brillantes, claros, resaltantes. Si los ojos están hundidos, nublados, si presentan un color rojizo alrededor, hay que desecharlos. ¿Listo? Si las branquias son grises o verdosas,
hay que desecharlas. Una prueba muy buena para las carnes, no solamente para el pescado, sino para cualquiera de las carnes, es la huella. ¿Listo? Si nosotros ponemos nuestro dedito, hundimos nuestro dedito en las carnes, en el pescado, en el pollo, y queda nuestra huella impresa, esa carne está en mal estado y hay que desecharla. Bueno, todo lo que son frutas y verduras, pues por lo general eso no se cocina, ¿listo? No se debe cocinar porque pues se pierden muchas de sus propiedades. Pero sí deben de limpiarse y lavarse muy bien, ¿listo? Entonces hay que dejarlas en una solución de yodo hipoclorito a 0.3 mililitros por litro de agua durante 15 minutos, ¿listo? Esto pues nos va a ayudar a que se eliminen todas esas bacterias, insectos, larvas, parásitos. Importante con ellas, pues tener en cuenta que sean colores brillantes, que resalten los colores, si tienen partes pues que sean blandas, con raspaduras o que veamos oscuras, pues hay que desecharlas. Bueno, todo lo que son leguminosas y cereales, siempre mirar que no tengan olor a húmedo o algo viejo, que no tengan insectos, que no tengan gusanos y que estén muy bien sellados. ¿Listo? Todo lo que son enlatados, siempre mirar las fechas de vencimiento. Eso es importante en todos los alimentos, pero en los enlatados tienen que tenerle prestarle mucha atención. ¿Listo? Por el riesgo pues de el botulismo. Entonces, importante siempre el enlatado, mirar la fecha de vencimiento, si están inflados, si está mal sellado, si está oxidado, si tiene fugas, si está goteando, de inmediato desecharlo. O sea, la lata debe estar intacta, debe estar íntegra. Y importante pues usar todos los sentidos, tanto el olfato como el tacto. ¿Listo? Entonces también si sentimos algún mal olor, pues desecharla sin pensarlo. Bueno, y como hemos visto hasta ahora, pues los alimentos, los que tienen que tener una cadena de refrigeración, deben de mantenerse siempre debajo de los 5 grados centígrados. Y cuando ya vamos a preparar los alimentos, hay que tener en cuenta de que los alimentos deben de cocinarse, especialmente lo que son las carnes, a temperaturas superiores a 65 grados centígrados. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es que entre los 5 grados centígrados y los 65 grados centígrados es las temperaturas con las que a mayor facilidad van a crecer gérmenes. ¿Listo? Todos los platos deben ser preparados siempre poco antes de consumir, no dejar largas horas. De hecho, una de las causas de intoxicaciones alimenticias frecuentes son dejar un alimento que se deja de un día para otro. Es bastante frecuente las intoxicaciones alimenticias por esto, porque se descomponen y sobre todo si no tenemos ni cadenas de frío adecuado ni de cocción adecuadas. Las materias primas siempre pues de confianza, teniendo en cuenta los tips que les acabo de dar. Los alimentos deben cocinarse totalmente, especialmente las carnes, que queden siempre en su interior bien cocinadas. Tener en cuenta pues las temperaturas que ya les dije. Y en el caso pues de las frutas y las legumbres, tener en cuenta pues el lavado adecuado. En las frutas y las verduras, tener el lavado adecuado. Bueno, cuando manipulamos alimentos hay que tener en cuenta estas claves. Entonces siempre lavarnos las manitos con agüita y con jabón. Recordemos ahorita como cuña del COVID-19, pues el lavado de manos debe ser algo frecuente. Yo creo que eso es algo que nos ha servido esta pandemia y es que las personas pues vamos a cambiar un poco esos hábitos, porque pues eso es algo que no debería estar llegando, no deberíamos de estarlo aprendiendo recién ahora porque llegó el COVID-19, no, eso es algo que debería ser cultural desde hace muchísimo tiempo. O sea, no hay nada mejor que el lavado de manos para prevenir cualquier tipo de virus, bacteria. ¿Listo? O sea, eso es la mejor prevención que puede existir. Entonces, y con mayor razón, pues si vamos a manipular, en el caso de lo que estamos hablando ahorita, de manipulación de alimentos.
Todas las superficies que vayan a estar en contacto con los alimentos, tablas, cuchillos, todo, absolutamente todo, bien lavado, bien desinfectado. Como vamos a usar pues, productos de químicos para la limpieza, pues siempre removerlos muy bien. Todo bien desinfectado. Es importante que las personas que vayan a manipular los alimentos no deben de tener heridas en las manos. Y preferiblemente, pues si alguien tiene una herida, tiene alguna lesión en manos, hongos, lo que sea, preferiblemente que no manipule alimentos. ¿Listo? Esto sobre todo, porque yo sé que muchos de ustedes pues van a trabajan en restaurantes, trabajan en lugares de este tipo, entonces si tienen algún tipo de lesión en manos, pues deben de ser vistos por sus respectivos médicos laborales de las empresas donde ustedes laboran y deben de ser reubicados mientras pues se recuperan de esas lesiones. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en sus lugares de trabajo y pues en sus casas, pues también por prevención, pues siempre tratar de evitar manipular alimentos si tenemos lesiones en las manos. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de las preparaciones saludables. Vamos a hablar de preparación saludable a base de maíz. Entonces el maíz pues es un cereal, tiene mucha importancia a nivel mundial, a nivel de la agroindustria como tal. El 78% es usado para la alimentación animal, el 10.1% como edulcorantes para productos de panificación, helados, refrescos y bebidas, el 2.4% para el consumo directo y proceso como aceites, margarinas y mayonesas, 6.4% en alcoholes para bebidas y carburantes, el 3.1% en almidones empleados para productos de chocolatería y panadería. Y recordemos que ellos son 70% almidón, 10% proteína y también son ricos en vitamina A y E. Bueno, esto es un ejemplo de algo de lo que ustedes deben de hacer en una de las evidencias. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso les vamos a hablar de cómo se prepara el arroz primavera con chopa. ¿Listo? Entonces, vemos que ahí están los ingredientes. Entonces, está la libra de arroz, el choco, la arveja, la zanahoria. Y dice cuánto se necesita pues de cada uno de ellos. Y ahí están paso por paso cómo se va a preparar. Entonces, que vamos a dorar el arroz, que vamos a adicionar las verduras y el choclo al arroz dorado, agua y sal, después a fuego lento por 20 minutos. ¿Listo? Entonces, para que tengan el ejemplo claro de cómo lo deben de hacer también ustedes. ¿Listo? Solo que ustedes pues iban a agregar las foticos o el video, me parece que es más fácil con fotos, de cómo lo van a preparar. ¿Listo? Obviamente no esta receta, sino otras que ustedes deben de dar. Bueno, las preparaciones saludables a base de yuca, pues la yuca es el cuarto producto básico más importante después del arroz, el trigo y el maíz. Hace parte de la dieta de miles de personas, tiene una característica importante y es que ella tiene muy buena tolerancia a cualquier tipo de suelo, ¿listo? Especialmente pues a la sequía, tiene muy flexible para plantar, entonces tiene una gran importancia. Y las raíces y las hojas se consumen, son una fuente grande pues de carbohidratos, de proteínas, minerales y vitaminas, especialmente vitamina A y vitamina C. Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de las evidencias de la actividad 4. Entonces, ¿cómo ingresan a la actividad 4? Pues recuerden que van a ingresar por los contenidos, van a ingresar a la carpetica de proyectos, en la carpetica de proyectos se encuentra la actividad 4. Cuando ustedes ingresen a la actividad 4, pues van a encontrarse con las guías de aprendizaje, materiales de formación y todas las evidencias. Entonces, ingresan a la guía de aprendizaje, la descargan, la leen, listo, que les dice paso a paso todo lo que deben desarrollar. Encuentran el material de formación también les recomiendo que lo descarguen y lo leen porque también en base a este pues van a desarrollar todas las evidencias. Recuerden que ya va a tener una versión multimedia que es para que la vean en la plataforma, pero es mejor que lo descarguen. ¿Listo? Van a encontrarse con los materiales complementarios que ya han visto antes y van a encontrarse
este foro. Por favor, me apagan los micrófonos. Este foro se llama calidad de la materia prima. Este foro es calificable, entonces por favor no lo contesten a la ligera, sino que den sus respuestas muy bien sustentadas. ¿Listo? Entonces ingresan al foro, como ingresan a los demás foros que han ingresado antes, dan su respuesta. ¿Listo? Le dan en responder y listo. Entonces este es el foro. Foro calidad de la materia prima. Las materias primas juegan un papel importante en la elaboración de los alimentos saludables. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la preparación, el estado de maduración, la calidad y las características organolépticas. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta sus conocimientos, conteste. ¿De qué manera la calidad de las materias primas influye en el valor nutricional del alimento? Considera que las autoridades competentes realizan los controles necesarios a las materias primas en los lugares donde se elaboran los productos alimenticios. ¿Listo? Entonces, dan respuesta a esas dos preguntas. Y pues yo después ingreso y los califico. ¿Listo? Bueno, la otra evidencia que deben de desarrollar es una evaluación. Las evaluaciones, pues recuerden que están directamente en la plataforma. Estas sí, si sacan una mala nota, o sea, menos de 70 puntos, yo les genero una nueva oportunidad para que la vuelvan a desarrollar. ¿Listo? Y por último, para encontrarse la evidencia que se llama preparación saludable. ¿Listo? En la guía de aprendizaje van a encontrar paso a paso cómo es que lo deben desarrollar. ¿Listo? Entonces, ingresan a esa evidencia y esta es la evidencia que deben desarrollar. Entonces, actividad de transferencia de conocimiento, evidencia, preparación saludable. Entonces, esta será la última asesoría para las directivas de la Escuela Rural El Encanto, quienes han manifestado encontrarse muy satisfechas por el trabajo realizado. Termine su trabajo desarrollando lo siguiente. Entonces, uno, proponga para el restaurante escolar una preparación tradicional a base de maíz, ya que este producto es cosechado en la vereda. Recuerde que esta elaboración debe ser saludable y agradable porque va a incluirse en el almuerzo de la escuela. La receta debe ser diferente a las que aparecen en el material de formación. Entonces, la que les mostré ahorita, esa no la pueden repetir. ¿Listo? Tenga en cuenta. Entonces, establezca qué tipo de alimento va a elaborar los ingredientes, la preparación, el tipo de cocción. Explique por qué el alimento propuesto es saludable y rico en nutrientes. Determine los parámetros de calidad que debe tener los ingredientes a utilizar en esta preparación. Indique las normas higiénicas a tener en cuenta al momento de preparar un alimento. Elabore la receta saludable y hay un panel de degustación con familiares o conocidos, esto con el fin de determinar la preparación sensorial de los participantes en cuanto a la presentación, olor, sabor, textura. ¿Listo? Entonces, me lo describen cómo lo van a preparar, todas las normas de higiene, todo, pero también lo deben de elaborar. ¿Listo? Y mandan las fotos o el videito de cómo lo elaboraron. ¿Listo? Y con esta tablita donde está la presentación, el olor, el sabor y la textura, con su familia, los que viven en su casa, o si tienen conocidos, vecinos, en fin, ustedes le dan degustación y que por favor les califiquen si es buena, regular o mala, ¿listo? Y me envían todo esto. Todo lo deben de enviar, pues puede ser en Word, en PDF, en PowerPoint, ya ustedes deciden cómo lo envían, ¿listo? Y recuerden que lo deben de enviar por el lugar que corresponde para la evidencia. Esta es la bibliografía. Ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por participar.